Los tipos de carbohidratos, el primero de ellos, y que mucha gente a lo mejor se pregunta, y gente que sobre todo sabe de nutrición, y una de las preguntas yo creo que nos hizo hace poco en Instagram un chico, que es ¿por qué no utilizamos glucosa y sí utilizamos maltodextrina si los dos carbohidratos realmente son muy similares? Pues hay un apartado justo después de analizar lo que es la glucosa que quiero comentar, que es la diferencia entre glucosa y maltodextrina. Porque es importante saber por qué no utilizamos glucosa y sí maltodextrina. Pues en este podcast lo vamos a contar. Lo primero, glucosa. La glucosa es un monosacárido, es la forma más pura del carbohidrato. Como hablábamos antes, en la glucosa, cualquier carbohidrato ingerido por la dieta o en el durante, todo carbohidrato, aunque sea isomalturosa, que sea sacarosa, que es el azúcar de mesa, que sea maltodextrina, todo carbohidrato pasa a la sangre en forma de glucosa, ¿vale? Esta glucosa, este monosacárido, es la forma más pura y que nosotros obviamente absorbemos a través del intestino, pasa al torrente, al hígado, al torrente sanguíneo y va a las células de los tejidos periféricos, que son los tejidos de los músculos, ¿vale? Que es lo que nos da energía. En este lado, la glucosa se absorbe por el transportador que hablábamos antes, SLGT1, que es el transportador único con afinidad a la glucosa y por tanto por ahí no entra nada más. Y además de esto es un carbohidrato simple, es decir, cuando a ti te cuentan qué tipos de carbohidratos hay y tú dices, no, carbohidrato complejo es el que tiene el cereal integral. Sí, se absorbe de una manera más compleja que la glucosa, obviamente, porque tiene fibra, pero luego ese cereal, que cuando se disgrega en el intestino, el estómago ya va haciendo digestión, se transforma en glucosa, que es la principal molécula con la forma más pura del carbohidrato. Y esto pasaría al transportador que hemos dicho, al SLGT1, y posteriormente, obviamente, dependiendo el índice glucémico que tenga el carbohidrato absorbido, en este caso la glucosa, en este caso es del 100%, es decir, tiene un índice de 100, no del 100%, sino tiene un índice glucémico 100, y lo que hace que se transporte por la sangre de una manera mucho más rápida. Es decir, la hormona de la insulina, que se sube o se eleva cuando ingerimos carbohidratos, se eleva muchísimo más rápido que cualquier otro tipo de carbohidrato que vamos a comentar antes. Esto quiere decir que este carbohidrato se asimila muy rápido, pero al igual que se absorbe muy rápido, se oxida muy rápido y por tanto la energía es muy rápida, pero no es sostenida. Por eso se define como carbohidrato simple y no carbohidrato complejo, ¿vale? Al igual que la maltodextrina, es un carbohidrato simple. Entonces, la maltodextrina vamos a definirla de una manera igual que la glucosa. La diferencia es que la glucosa era un monómero, es decir, una molécula simple, monosacárido, es decir, solo compuesto por un azúcar. En cambio, la maltodextrina es un polímero, es decir, es una mezcla de polímeros de glucosa, es decir, tiene una estructura que hace que reúna diferentes moléculas de glucosa, pero en definitiva estos polímeros de glucosa irán al intestino y serán absorbidos de igual manera que la glucosa, y de hecho vamos a comentarlo posteriormente cómo se absorberá, pero realmente es un polímero a través de la hidrólisis del almidón, y estas moléculas poliméricas, es decir, estas moléculas de maltodextrinas, son rápidamente metabolizadas por el organismo humano, generando siempre un aumento exponencial, como hablábamos antes con la glucosa, de la insulina, es decir, hay un pico de insulina en el torrente sanguíneo que hace que esa glucosa en sangre entre a las células, pero no es dañino. Este pico de insulina hace que el carbohidrato entre en las células que necesitamos energía, en este caso los músculos.